Hola, hola, mi nombre es Manuela Pérez y esto es Vulnerablemente Podcast. Quiero invitarte a que exploremos cómo la vulnerabilidad puede ser una fuente de sanación y empoderamiento. Conversemos con expertos y personas como tú y yo que han encontrado la fuerza para abrazarla y convertirla en una fuente de poder. Hablemos de temas como la autoaceptación, el perdón, la resiliencia y la transformación personal. Este es un espacio donde exploraremos lo que significa ser humano y cómo podemos encontrar nuestro propósito. Hola, hola, bienvenidos a otro capítulo de Vulnerablemente Podcast. Hoy les tengo una invitada súper especial. La conocí en México y eso fue amistad a primera vista con dos personas. Me ha pasado nada más en mi vida y ha sido un placer. Entonces hoy les traigo a Vanessa Rincón. Hola, mi gorda, ¿cómo estás? Amiga, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de tenerte aquí, por fin. Yo al igual que tú, feliz y completamente agradecida de que hayas creado este espacio tan lindo. Gracias, gordita. Bueno, ya saben, bienvenidos a mi sala, bienvenidos a la sala de Vane el día de hoy. Saquen su té, su agüita, café, lo que quieran y vamos a empezar. Mi Vane, preséntate. ¿Quién es Vanessa? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Cuéntanos de ti. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Vanessa Rincón. Soy mamá de 3 seres maravillosos, los cuales pues me han enseñado un montón de cosas en la vida y me han reconectado mucho también a otras. Aparte de eso, hago coaching en alimentación holística. El enfoque que uso para este coaching es más desde la parte emocional, ver cómo esas experiencias de nosotros de niños han marcado la manera en que nosotros nos alimentamos. Entonces trabajo muy de la mano con mujeres, acompañándolas en todo este proceso y a la misma vez me acompaño a mí misma cuando hago este coaching. Me encanta todo lo que tiene que ver pues con la comida, la alimentación consciente, ha sido siempre mi pasión. Entonces pues eso es como a lo que en este momento me dedico y es lo que me encanta y amo. Ok, bueno, Vane y yo nos conocimos en México en un viaje que hicimos a un evento y fue un clic inmediato. O sea, yo creo que la vida nos puso ahí porque yo tenía mucho que aprender de ella y ella tenía mucho que aprender de mí y tuvimos la oportunidad de conocernos mucho en muchas cosas muy íntimas y una de las más importantes es, no sé si se acuerdan, en el primer capítulo yo les conté que yo tuve como problemas, pues sí, problemas con la alimentación y Vane también comparte como cierta parte ahí que es de lo que yo les quiero hablar hoy y quiero que ella nos cuente su historia en ese tema en específico. Bueno, mira, yo te cuento. Como te lo dije, pues y te lo mencioné ahorita, la alimentación para mí siempre ha sido un tema súper importante, ¿cierto? Es una parte muy eh, como crucial. Yo sufrí de bulimia durante 24 años de mi vida. Empecé cuando tenía 15 años y apenas hasta el año pasado vine a sanarme, ¿sí? A través de encuentros con medicina sagrada, logré entender y resignificar como todo ese capítulo de mi vida. Entonces, pues esto me ha ayudado a acompañar a otras mujeres en esos procesos que muchas veces no hacemos ni siquiera conscientes, ¿sí? No nos damos cuenta ni siquiera por qué comemos como comemos, sino que hay una fuerza mucho más interna que nos impulsa a, a llenar esos vacíos. Entonces, claro, era un vacío interno que yo tenía que quería llenar, una manera también de anestesiar esa voz interna que estaba ahí constantemente queriendo ser escuchada y yo no le había dado la oportunidad. Y bueno, ha sido un camino muy bonito. eh,
donde he podido sanarme y acompañar, como te digo, a otras mujeres en todo este proceso. En mi caso, gorda, yo descubrí que todos mis problemas alimenticios eran más que todo de una herida de infancia que yo no sabía que en realidad desataba en mí eso. En el momento que yo empecé como con la anorexia, tuve principios de anorexia y todo este tema, no entendía muy a fondo por qué era, y es como tú dices, es una fuerza que tú no entiendes de dónde sale, pero que te impulsa a llegar a esos extremos, por decirlo así. Y en mi caso, cuando ya sané, me di cuenta que es algo muy relacionado con papá y un montón de inseguridades y un sinfín de cosas que en realidad uno no es consciente de eso. En tu caso, ¿qué fue lo que desató la bulimia? Mira, Manu, cuando yo tenía 15 años, en mi casa siempre el físico ha jugado pues un papel muy importante y siempre se ha hecho mucho énfasis en que estemos delgadas. Si uno se pasaba un poquito de kilos, siempre estaba el comentario: a las gorditas solamente las quiere el papá y la mamá, ¿cierto? Calladita más bonita. Pues madre, entonces como que cuando está todo eso ahí rondando en tu cabeza, vos empezás a tomar, claro, decisiones, porque si a mí me decían gordita, a las gorditas solamente las quiere el papá y la mamá, yo decía, no, pucha, yo también quiero que me quiera alguien más, ¿cómo así? Claro. Espérate, entonces, claro, en esa búsqueda de ese amor, sin tener ese amor propio, me atropellé muchísimo. Me atropellaba, comía, entonces claro, al comer empiezan todos esos sentimientos de culpa, de vergüenza, no quiero, la mente te lleva, ¿cierto? Entonces, así fue como que todo comenzó, ¿sí? Entonces, y los episodios siempre habían sido, por decir, al comenzar una relación, ellos se hacían súper fuertes. El episodio de la bulimia venía con muchísima fuerza. Y ahora que lo veo, pienso que era una manera también de ella marcar una distancia, pero al ver que no podía hacer nada de acompañarme o ayudarme, volvía y se retiraba. Entonces dejaba de volver a tener episodios, volvía a dejar de tener episodios de bulimia y seguía con las relaciones. Bueno, y así pasaba, hasta que cada episodio se ponía más fuerte, se hacía más fuerte, se hacía más fuerte, el llamado era muchísimo más grande. Hasta que yo decido empezar a entrar en todo este tema de la psicología transpersonal. Yo me estoy pues preparando para ser psicóloga transpersonal y también facilitadora de medicina sagrada. Entonces yo me meto en todo este cuento, empiezo a hacer pues toma de medicinas y a través de estos, y a través de la medicina me voy dando cuenta que hubo también abusos en la infancia, que entonces empiezan a darle un valor a mi cuerpo, ¿cierto? Pues como enfocarme muchísimo más en valgo por la parte sexual o cómo me veo por mi figura y no por lo que realmente soy. Y tú te das, o sea, como lo dices, te das cuenta en la medicina sagrada, pero eso estuvo desde chiquita. O sea, yo creo que son cosas que nos pasan desde chiquitas y no nos damos cuenta, y está en el inconsciente y desata en nosotros un montón de cosas, ¿no? O sea, como con todo lo que cargamos. Claro, gorda, mira que yo, por ejemplo, yo borré muchísimo memoria de mi infancia y yo siempre tuve como la pregunta: ¿qué fue lo que me pasó que no quiero acordarme? ¿Qué fue lo que me pasó que no quiero acordarme? Entonces yo siempre he sido muy buscadora de la verdad, muy buscadora, cuestiono absolutamente todo. Entonces, claro, en mi vida se desata una situación muy difícil, ¿sí? Con mi ex compañero, y ahí es cuando yo entro con toda y digo, bueno, yo necesito entender por qué hago lo que hago, por qué actúo como actúo, porque yo sentía, como te dije, hay una fuerza mucho más interna que me lleva a estar haciendo un montón de cosas y yo digo, no, bueno, acá tiene que haber algo más, ¿cierto? Entonces, ese ha sido como el camino, mano, cuestionarme, preguntar, entender, ahora que ya sé
todo lo que hubo de pequeña. Entonces, claro, comprendo muchísimo más ahora mi realidad y cómo voy transformando esa realidad, cómo la voy resignificando, entendiendo que lo que pasó, claro, no está bien, pero yo puedo hacer algo diferente ahora. Claro, yo creo que es como o sea, cuando uno está metido en ese momento antes de darse cuenta, porque es un darse cuenta de la enfermedad que estamos padeciendo, antes de uno darse cuenta, es como un círculo vicioso que lo único que trae a tu vida son cosas negativas o por decir, pues, o dolor, porque cuando, o sea, yo me acuerdo y no sé qué era peor, si comer o dejar de comer, porque las dos me hacían daño, o sea, yo me sentía mal, sí comía, pero también me sentía súper mal cuando dejaba de comer por horas y horas, casi días. Entonces es como un círculo vicioso del cual uno en realidad no, pues no sabe cómo salir. Sí, es exactamente lo que tú dices, es un círculo vicioso. Entonces es eso, es algo inconsciente que te impulsa a seguir actuando de una manera. Entonces cada vez se hace mucho, pues se hace más fuerte, más fuerte, más fuerte. Entonces al momento ya de tú darte cuenta, entonces ya tienes la habilidad o las herramientas para empezar a crear nuevos circuitos, o sea, nuevas maneras de comportarte y de elegir. Entonces ya no vas a ir a vaciar la nevera, sino que entonces ya te comes, no sé, una fruta en vez de comerte el paquete de chocolatinas. Y así sucesivamente, hasta que tú puedes entonces ir modificando. Hay que tener muchísima compasión con nosotras mismas, obviamente, porque es que nos damos muy duro. Sí, las mujeres tendemos a darnos demasiado duro. Y mira, Manu, que yo con todas las mujeres que trabajo han sido mujeres que han tenido abusos. Entonces es muy lindo y a la misma vez es muy doloroso, ¿sí? Porque el femenino, como lo hemos conversado en algunas otras ocasiones, está muy herido. Entonces, como reconciliarnos con ese femenino, tener la capacidad de volvernos a mostrar vulnerables ante el mundo, porque las mujeres que hemos sido usadas de pequeñas ponemos una coraza muy fuerte, muy fuerte. Entonces, claro, nos cuesta muchísimo abrirnos, ser completamente genuinas. Entonces, se empieza a poner mucha de esas cosas en la sombra, a ocultar. eh, y las mujeres que hemos atravesado la anorexia, la bulimia, todos esos problemas de alimentación, es un sufrimiento súper teso porque se sufre en silencio. Vos no querés que nadie se dé cuenta, lo haces súper callada. Y imagínate, mi familia nunca lo supo, sino hasta ahora que yo tengo la capacidad de acercarme y decir, todo esto me afectó de esta manera y tuve esta enfermedad. Hasta ahora apenas puedo hablar de eso, antes de era un secreto. Entonces, Total. llorar en secreto, comer para que nadie te vea. Wow, es increíble. Y Comprendo y que, entiendo muchísimo, pues, a muchas mujeres que pasan por estos episodios. y que es más común de lo que nos imaginamos. Es súper común, pero como lo que vos decís, es algo que se sufre en secreto y la gente, o sea, no es tan fácil hablar del tema. O sea, cuando uno es la persona que le está sufriendo, es muy difícil decir, hey, ayúdame que estoy, pues que soy anoréxica, o sea, o ayúdame que tengo bulimia. Claro, y en nuestra mente siempre está como la idea de yo puedo hacerlo sola, no necesito ayuda, yo voy a ser capaz, y eso se vuelve una bola de nieve, una bola de nieve. Entonces, mira que ha sido muy bonito porque desde que yo pude sanarme, claro, yo ya lo hablo con muchísima naturalidad porque para mí no hay una vergüenza ya atada a toda esta etapa de mi vida, sino que al contrario, yo digo, wow, increíble, como pues todo lo que pasé, sí, ok. Entonces, claro, ahora ya cuando lo hablo, más de una vez es que, ay, yo también. Entonces, cuando yo miro ese yo también, era como que uno nunca se imagina. Y es súper común, sobre todo en las mujeres, la cantidad de mujeres que, claro, por no perder su figura, su imagen, se van y se violentan. Total, una falta de amor propio impresionante. Es que todo eso viene del amor propio y lo que vos decís, pues como no es culpa de la sociedad porque los estándares
que tenga la sociedad, uno es el que toma la decisión si se deja afectar o no, pero somos muy susceptibles a todo eso y tenemos como una imagen de la belleza perfecta en nuestra cabeza y que nacimos para entrar en un molde. Y bueno, creo que en este momento eso se como que ha cambiado un poquito, pues ha mejorado, pero antes era una presión muy fuerte. O sea, y más en nuestra ciudad, o sea, en Medellín, era una presión social donde todas las mujeres son divinas, donde todas tienen unos cuerpazos y uno es como, yo también tengo que ser así. Y todo el mundo, pues todos los hombres a nivel general, pues en el mundo son, no, las colombianas, las mujeres más lindas, las colombianas, tal cosa, y uno siente como esa presión de, uy, yo soy colombiana, yo tengo que estar de tal forma y tengo que encajar en tal molde. Y eso es una carga horrible. O sea, es un sufrimiento. Todas estas etiquetas que nos ponen es, claro, empiezan a generar toda esa presión inconsciente que vamos entonces violentándonos nuevamente. Total. Y bueno, no hablemos tanto, vos que sabes más del tema gorda, en cuanto a las enfermedades, pues como alimentarias, se dice alimentarias, alimenticias. Bueno, alimenticias, perdón, alimenticias. Hay demasiadas. O sea, me imagino que no solamente está anorexia y bulimia, que son las más comunes, me imagino que hay un montón que desconocemos. Mano, ve, pues para serte honesta, no tengo pues como mucho conocimiento de todas las otras que hayan. Yo te puedo hablar desde mi experiencia y lo que a mí me ha pasado, ¿cierto? Y la que conozco es esta, es la bulimia y cómo la bulimia me acompañó por tantos años, ¿cierto? Entonces, como te digo, es una enfermedad que es demasiado silenciosa, es una enfermedad donde tú estás sufriendo constantemente en silencio, donde, claro, te cuesta muchísimo pedir ayuda porque no quieres entonces tener una etiqueta más de la bulímica. eh, sí, y es un montón de temas ahí internos que van jugando, pero que a medida que uno tiene la capacidad para reconocerlos, para hablarlos, te vas dando cuenta que en tu imaginario va perdiendo fortaleza y que al contrario empieza a ganar una empatía hacia la vida, hacia las otras personas, hacia cómo nos relacionamos, pues te vas dando cuenta, ¿sí? Y eso se va como desvaneciendo poco a poco. Gordy, ¿hace cuánto eres coach? Mano, mira, yo empecé con todo el tema del coaching en el 2016. Yo me gradué en un instituto que se llama IIM, es un instituto de Nueva York. Aparte de eso, yo ya había estudiado gastronomía, como te digo, la alimentación siempre ha sido mi tema, porque no solamente ha sido la dificultad con la relación con el alimento, pero también ha sido desde el amor. Yo siempre vi y crecí en un hogar donde para mi abuela era muy importante cocinar. Entonces esas memorias también quedaron ahí grabadas, como nosotros a través del alimento, lo que ofrecemos, lo que damos, es una manifestación de ese amor que tenemos por nuestra familia, por nuestros hijos, es una manera de atesorar a nuestro hogar, a nuestras parejas. Entonces, no todo es malo, ¿me entiendes? Sino Ok. que fue una manera muy, muy bonita también de yo ver cómo el alimento era esa parte curativa, cómo yo puedo curarme a través del alimento, cómo el alimento es información. Entonces, claro, yo empecé a darme cuenta si comía esto, cómo me comportaba, qué emociones emergen cuando o tomo, por decir, voy a hacer un ejemplo, si tomo café en exceso, entonces, ¿qué pasa en mi cuerpo? Si como proteína animal, ¿qué pasa en mi cuerpo? Todo influye. Sí, Claro. todo tiene un impacto en nosotros. Entonces, claro, para mí todo esto ha sido súper apasionante y aparte de que como soy mamá,
Entonces, ¿cómo puedo hacerlo diferente para ellos? ¿Cómo entonces no hago todas esas etiquetas con respecto a si estás un poquito pasada de peso o no, o que comes o que no, esto te engorda o esto no? No, simplemente es experimentar a través del cuerpo, que es el laboratorio más importante que tenemos, y ver que funciona, ¿sí? Porque no hay una receta estándar, siento yo, para la vida, para alimentarnos. Lo que a ti te funciona, a mí puede que no me funcione. Y así está también con mis hijos. Entonces yo al principio quería como encajar que todo el mundo comiera de una sola manera. Y después fui entendiendo que no, que lo único que yo puedo hacer es por mí, ir comiendo, ir probando, ir entendiendo. No siempre voy a comer lo mismo. Entonces, dependiendo de mi estado de ánimo, dependiendo de la fuerza que necesite, si tengo que contener mucho a mis hijos en situaciones o si no, o si estoy en momentos de pausa. Entonces, es como aprender a conectarnos con nuestro cuerpo, escuchar esa intuición, escuchar esa voz interna, darle un poquito más de espacio, que muchas veces con el corre-corre nos desconectamos y empezamos entonces a hacer malas elecciones. ¿Sí? Y que no hay, perdón, Aquí. te interrumpí, que no hay alimentos malos y buenos. O sea, a mí en lo personal me costó demasiado entender eso. O sea, en mi cabeza no cabía el hecho de que no existe un alimento malo o bueno, o uno que engorda y otro que no engorda. O sea, ¿me entiendes? Eso fue una pelea y una lucha interna conmigo durante muchos años, y todavía me pasa que si yo estoy en un plan de alimentación súper estricto, o sea, vuelvo a tener conductas y problemas pues del pasado, porque todavía creo que no sé relacionarme al 100%, pues que no tengo una relación sana al 100% con la comida. Entonces yo intento tener un balance, pero por ejemplo, no sé, voy donde un nutricionista el día de mañana y me manda una dieta súper estricta, y Manuela Pérez no es capaz porque se obsesiona a tal forma que si me como una almendra más, me siento a llorar porque dañé la dieta. Entonces como que hasta que, pues puede ser, no sé, puede ser lechuga, pero vos a punta de lechuga te puedes enfermar. Ujú, ujú. Sí, mano, sabes que hay algo que yo digo mucho y es, así sea bueno, todo lo que sea en exceso va a generar un desbalance, ¿cierto? Entonces vuelvo a lo mismo, es importante conectarnos con nosotros, conectar esa intuición, volver a recuperar esa confianza, porque entonces siempre estamos dándole el poder al otro, entonces al nutricionista o al coach o al que te diga, no, es recuperar esa fuerza interna, esa sabiduría interna y saber qué te sienta bien o no, porque yo como coach te puedo decir, no, tienes que comer esto, pero yo pienso es, come tú, obsérvate tú, mira qué sientes, qué emoción. Sí, hay que empezar a hacer un poco más de silencio en nuestra mente. Entonces hay demasiado ruido que no nos permite escuchar nuevamente esa vocecita que nos dice, hey, no te hace bien comerte esto, o bueno, te lo estás comiendo, pero estás dispuesto a asumir las consecuencias, que es mucho lo que yo hablo con mis hijos, ¿sí? Hubo un momento en el que yo estuve prohibiendo, no puedes comerte esto, eso es malo, esto es dulce, tarara. Después yo dije, no, espérate, lo que yo voy a hacer es que ellos entonces se volteen, yo les dé la espalda y ellos por detrás estén comiendo cosas al escondido. Entonces yo siempre los llevé a que observa cómo te sientes, qué pasa, qué te habla tu cuerpo. Tú vas a tomar esa decisión, ok. Entonces estás en la capacidad de asumir las consecuencias. Si sabes que te va a dar dolor de estómago, te vas a cuidar a ti mismo. Listo, si eso sí, ok, hazlo, ¿cierto? Cómetelo, cómetelo. Y es lo mismo como uno como adulto. Uno mismo muchas veces sabe, si me como esto, no voy a dormir, literal. O sea, A mí va a me pasar la peor noche del mundo y aún así uno va a ir, que te... se lo come. Total, a mí me pasa con el cerdo. Y yo tengo acá, o sea, yo no como muchas carnes, pues cerdo y res y eso, pero acá hay unos tacos que o sea,
Los amo y yo sé que cada vez que me los como el dolor de estómago es el peor, pero yo voy feliz y me como los tacos, o sea, yo digo, prefiero los tacos y me aguanto el dolor. Y mira, Pero Manu, sí, qué importante que nos enseñen eso desde chiquitos, como que, ok, no es prohibido, comételo. Si te da dolor de estómago, vos sabes que te da dolor de estómago, pero no esa relación que no es culpa de los papás, pero, pues es lo que yo siempre digo, todos los papás están creciendo a la misma vez que uno, entonces ellos son como también intentando educarnos a nosotros de la mejor manera y aprendiendo ellos en el camino, entonces como que también ser un poquito más, como más empáticos con ellos y ellos, pues yo creo que todas las personas actúan de la mejor manera que pueden con las herramientas que tienen en ese momento. Y pues para un papá es mucho más fácil decirle, no te vas a comer una chocolatina antes de desayunar, porque es prohibido, porque es malo, porque engorda, a explicarle, no, vení, es que, pues, o sea, no todo el mundo tiene ni la paciencia, ni el tiempo, ni el conocimiento. Pero me encanta que lo que decís vos con tus hijos, o sea, ojalá todos nos hubieran criado así y todas las personas puedan tomar ese ejemplo como de, no, hijo, ok, yo no te lo prohíbo, pero, vení, o sea, eso te puede causar dolor de estómago, te puede causar dolor de cabeza, no sé, un sinfín de cosas y que la persona tome la decisión. claro, claro. Y también hay otro tema muy bonito y es que no solamente nos alimentamos, no solamente nos alimentamos del alimento como tal, pero también está el entorno, cómo nos relacionamos, ¿cierto? En la comida en familia, con amigos, todos esos otros temas también alimentan el cuerpo, el alma, la mente. Entonces, la presencia cuando estés ahí con el alimento que te está comunicando, o sea, es que son un montón de temas a trabajar, sí, como que ay, mi Dios, de verdad que qué rico que todos tenemos la capacidad de sentarnos y observar el plato, mirar qué es lo que tenemos en él, cómo podemos relacionarnos, qué nos está transmitiendo, qué información nos está diciendo, porque nos sentamos muchas veces hasta comer enfrente del televisor sin darnos cuenta. Entonces hemos terminado y ¿qué pasó? Que me comí. ¿Qué me comí? Eso pasa mucho, o sea, o uno está trabajando y se come algo rápido y no se da cuenta, o sea, y muchas veces comemos más de lo que nuestro cuerpo es capaz como de aguantar y no quedamos llenos. Eso es por estar distraídos, ¿no? O sea, como por no prestar atención a lo que nos estamos comiendo, o sea, tan importante. Claro, porque no prestamos atención y la velocidad en la que estamos comiendo también, no estamos masticando bien los alimentos, entonces no hacemos bien el proceso de masticación, de digestión, todo el proceso enzimático, entonces no manda los receptores al cerebro de decir, hey, ya comiste suficiente, para, no, pero como has comido tan rápido, entonces claro, después de 20 minutos qué información le van a mandar al cerebro, va a querer ahí todavía seguir comiendo. Entonces, y no solamente es eso, Manu, también sabes que yo también pienso que comer desde la presencia y darte cuenta también la emoción, cómo te estás sintiendo en el momento en el que te estás sentando con el plato, cómo estás comiendo. Sí, porque tú puedes comer súper healthy, como decimos, entonces comes orgánico, comes todo, verduras súper bien, pero tu parte emocional, si no la has trabajado, estás con rabia, con un montón de tristezas, con un montón de estrés, eso mismo es lo que tú estás comiendo, así mismo te estás alimentando. Entonces es como que darte cuenta de todo, son un montón de detalles que juegan ahí un papel importante a la hora de alimentarnos. Y no se trata también de estar comiendo todo el tiempo, es como que necesita el cuerpo en este momento. El cuerpo no todos los días necesita lo mismo. Entonces, como tú ponías el ejemplo, entonces yo voy donde un nutricionista, él me manda un tipo de alimentación y luego vos ese día no quisiste comer o te comiste algo extra porque el cuerpo te lo estaba pidiendo, viene la culpa. Entonces ya estás comiendo con culpa. Entonces como que
hey, no, espérate, para, como te digo, compasión, volver a nosotras, tener esa capacidad de resiliencia, de entendimiento, de escucha y mirar qué es lo mejor, qué es lo que vamos eligiendo. Claro, que eso, o sea, la verdad a mí me parece súper difícil. A mí me parece súper difícil ponerlo en práctica y creo que cada vez soy más consciente de, pero ahí es como, no sé, el cuerpo hay veces me pide un helado, pongamos un ejemplo. Eh, entonces entra la mente ahí como el cuerpo no te está pidiendo un helado, eso es mentira, o sea, no lo necesitas, eso te va a engordar, mira tal cosa. O sea, lidiar con eso me parece tan difícil. Ujú, ujú. Lidiar con eso es súper teso porque muchas veces es lindo también poder entender, ¿sí? En la vida hay un movimiento que es estar en contracción y expansión todo el tiempo, ¿sí? Entonces muchas veces no tenemos la capacidad para leernos como mencionaste. Entonces el cuerpo te pide un helado. ¿Qué fue lo que realmente pasó para que el cuerpo esté pidiendo azúcar? ¿Sí? Porque el cuerpo lo que está pidiendo es que quiere expansión. Entonces, cuando hay momentos de mucho estrés, el cuerpo te va a pedir harinas o azúcar para sentir como esa liberación de energía del cuerpo. Claro. Entonces, claro, como no nos sabemos leer, elegimos mal. Entonces, claro, viene este juego en la mente, eso no, eso te engorda. Claro, porque el cuerpo te está diciendo, sí, necesito azúcar, pero me puedes dar azúcar de otra manera. Pero como la mente y la lengua tienen una memoria de nada, entonces, claro, pensamos que ese dulce es, ay, me quiero ir a comer 3 bolas de helado. Y no, Un litro. sí, claro, litro y el topping y lo llena uno, entonces es como que, ay, no, la embarré, entonces, claro, te lo comes, viene la culpa, entonces eso es un ciclo, eso es ahí un ciclo vicioso muy teso, ¿cierto? Para poder salir de ahí. Y que yo creo que todas las personas en general lo viven en algún momento, o sea, no tienen que tener ninguna enfermedad, pues en cuanto a este tema de la alimentación. Yo creo que es muy común y algo que por lo general la mayoría de las personas lo viven. O sea, sí, Mano, porque mira, es como con lo que vos más contacto tenés, o sea, vos comes todos los días, por lo general, ¿cierto? A menos de que vos estés haciendo ayunos, pero vos por lo general comes, o sea, todos los días, vos puedes dejar de bañarte, pero vos estás comiendo siempre, claro. siempre, siempre, que es cómo te relacionas con el alimento, Qué desde dónde lo estás impresión. haciendo. Total. Y ahora que mencionas el ayuno, yo siempre fui una de las personas que más en contra estuvo del ayuno. O sea, yo decía, o sea, lo odié, lo critiqué, fue horrible. Y hace poco, de estrés, de trabajo, de un montón de cosas, empecé otra vez con gastritis crónica. Yo tengo gastritis crónica desde que tengo 3 años, pero en mí como que se duerme, se despierta, se duerme, se despierta y se despierta por lo general cuando tengo demasiado estrés. Hace poco tuve una crisis horrible, todo lo que me comía me caía súper mal, o sea, el agua, así fuera agua, me caía horrible, o sea, el dolor, el ardor, todo. Me mandaron a hacer ayuno y yo por dentro era como, ¿qué? No, no, jamás, eso me va a hacer doler más el estómago, ni loca, yo ayuno no hago. Me calmé, dejé como todas las etiquetas, miedos y todo este tema de la mente, del ego, de juzgar y juzgar. Lo ensayé, Vane, a mí en lo personal, o sea, yo no lo recomiendo porque eso es para cada cuerpo, o sea, yo no soy nadie para decirte a ti qué te va a servir, pero a mí me cambió la vida. O sea, el estómago es otra cosa. O sea, se me quita el hambre, se me quitan los antojos. Antes hacía 12 horas de ayuno y me quería morir, ya hago 14, y veces puedo hacer 18 y digo como que, uy, qué nota, o sea, esto sí funciona. Y es A mí. esa resistencia, y es esa resistencia a, a,
a cambios, ¿me entendés? Es la resistencia a los cambios, claro, porque el ego ya sabe también cómo es tu manera de alimentarte, qué emociones alimentas, y cuando hay una propuesta nueva, es como un no, o sea, por ahí no te vas a meter, eso está mal, eso no es. Claro, porque él sabe que lo van a mover de su zona de confort. Entonces, cuando a uno lo van a mover de su zona de confort, se crean todas las resistencias. Y yo siempre hay algo que digo y es, para que tú puedas generar algún cambio en tu vida, ¿sí? La vida siempre nos va a llevar a que estemos cambiando. Para que tú puedas generar algún cambio en tu vida, debes de crear espacio. Y ese espacio se crea a través del alimento. Eso es lo primero. Todo necesita alimento para poder crecer. ¿Qué tipo de alimento le estás dando a tu cuerpo para que tú puedas crecer en otros aspectos de tu vida? ¿Sí? Entonces es como que, claro, observar todas esas resistencias que se forman, todas esas creencias familiares, porque al momento de que tú vas a empezar a hacer algo, la familia es la primera que dice, ya va a empezar a comer alpiste, se enloqueció. Otra vez esa dietica, eso no le va a durar ni 2 días. Sí. Entonces es ver cómo también nuestro entorno influye en la manera que muchas veces nosotros nos alimentamos. Y por no querer ser los diferentes o el rarito, entonces vos seguís comiendo de la misma manera porque de alguna manera es como voy a traicionar a mi tío, voy a traicionar a mi familia porque yo ya no voy a estar comiendo de la misma manera. Entonces, si te das cuenta todas las ramas que han salido de esta conversación, o sea, Impresionante. impresionante. Yo he pasado por 1000 etapas en la alimentación como en mi vida, o sea, así como he sido de inestable en mi vida, he sido de inestable en la alimentación. O sea, yo he intentado ser vegetariana, yo he intentado ser, no, de todo. Y lo que más duro me dio a mí cuando yo intenté ser vegetariana no fue el hecho como tal de haber dejado de comer pollo, carne y eso, fue el tema con mi familia y con mis amigos, o sea, con mi entorno. Fue tan complicado para mí que, o sea, ya yo sentía que no podíamos salir a comer a ningún lado porque yo qué voy a comer en ese restaurante. Por ejemplo, Felipe se tenía que privar de ir a muchos lugares porque ahí no vendían cosas que yo comiera y yo decía, no, que encarte uno ser el complicado del grupo. Y dejé de ser vegetariana por eso, pero muchas veces tengo eso dentro de mí como esa cosita de, hey, inténtalo, o sea, mira, tal cosa. Y de una soy, no, porque vuelvo y soy el encarte del grupo, no, porque tal cosa. Entonces, qué importante es como el tema del entorno. O sea, nunca había hecho el clic como entre una y la otra. Claro, el entorno es súper importante. Yo muchas veces cuando empiezo a trabajar con estas mujeres, es lo primero que yo les menciono. Entonces tú no tienes que ir a predicar este tema de la alimentación. Tú hazlo y al momento de que los cambios en ti se generen, la gente va a venir a preguntarte, hey, ¿qué estás haciendo? Hey, ¿qué comes? Pero cuando nosotros nos ponemos a predicar mucho, eso inmediatamente va a crear una resistencia, porque van a mirar cómo tú te estás saliendo del corral. Entonces, cómo te vuelven y te meten al corral, ¿cierto? Entonces están las bromas pesadas, está el tirito feo, la cosa, ta. Entonces, claro, por ejemplo, yo desde mi experiencia, ¿qué pasó? Cuando yo empecé con todo este tema, claro, yo predicaba, o sea, yo quería cambiarle, pues yo quería A todo el mundo. yo quería que todos tuvieran jugo verde en la nevera, o sea, yo misma hacía las bolsitas de jugo verde. Yo me acuerdo que mi papá estuvo diagnosticado con cáncer de próstata, yo fui hasta Estados Unidos, le limpié la nevera, la despensa, le llené mi avecón de juguitos verdes, que yo juraba pues que sí lo iba a aliviar. Sobre todo, o sea, yo me volteaba y él se comía su helado, o sea, para él era otro tema y yo lo fui comprendiendo y fui entendiendo. Claro, eso genera una distancia muy grande. Yo me distancié porque había juicio, había crítica y luego yo fui entendiendo, no hay necesidad ni de criticar, ni de juzgar, simplemente comprender que todos estamos en etapas diferentes. No me hace mejor, no lo hace peor, no lo hace mejor a él, no me hace peor a mí. Simplemente yo estoy, así como tú dijiste, yo no pienso que sea inestabilidad, mano. Yo pienso que es importante también ir y explorar. Si tú no exploras, ¿cómo tú sabes si te gustó ser vegana, vegetariana, paleo?
keto, ya hay una infinidad de maneras de comer y de Impresionante. alimentarnos. Entonces, claro, tú tienes que ir, explorar y mirar, porque cada momento de tu vida no va a requerir de lo mismo. Entonces, Claro, ¿quién dice que es esto es lo bueno o esto es lo malo? ¿Cuántos doctores dicen, esta es la dieta, esta es la dieta? Dios, total. ¿y qué es lo bueno para ti? ¿Cómo lo vas a saber si no lo experimentas? Exacto. Y lo que puede ser bueno para mí puede ser, o sea, no sé, por ejemplo, el brócoli a ti te puede encantar y yo me como un paso de brócoli y me cae súper mal. O sea, Pues, poniendo un ejemplo, y es un vegetal. ¿Me entiendes? Y lo que dices de querer cambiar a todo el mundo y predicar, total, uno lleva un día en dieta y ya quiere que toda la casa esté en la misma dieta porque esa es la que funciona. Es impresionante, sí, es sí, sí, sí. impresionante, es impresionante. O sea, claro, uno cree, sí, pero es lo bonito de, yo pienso que ir viviendo y darse cuenta, ¿me entiendes? Y por ejemplo, para mí, que con los tres chicos, ya con mis dos hijos y mi niña, eh, era, te voy a confesar algo, me voy a mostrar vulnerable. Y entonces el tema era, yo los obligaba a ellos a comer. Y claro, yo salía, me montaba en el carro y me bajaba literal lo que fuera por decir de dulce. Y yo decía, los niños son muy lindos, son muy inteligentes, ellos te leen, ellos no necesitan que vos hablas, pero ellos saben si vos realmente estás diciendo la verdad o no. Y yo sentía que había ese reflejo en mí, que yo no estaba siendo completamente honesta. Entonces yo decía, ¿por qué los puedo obligar a algo a ellos que yo ni siquiera he sido capaz de integrar en mí misma? Entonces de ahí me di cuenta que el trabajo era mío, que yo no necesitaba imponerles a ellos absolutamente nada, sino acompañarlos en esa experiencia de vida, caminar junto a ellos y juntos ir mostrándoles a ellos cómo funcionan sus propios cuerpos, ¿sí? Sin yo tener que ser la autoridad y decir, es que tiene que ser así, Claro. porque para ellos no hacía sentido. Entonces yo decía, wow, ¿cómo yo voy a hacer esto? No, eso no está bien. Primero trabájate a ti y luego con tu ejemplo, ellos sí o sí van a terminar emulando lo que tú hagas, porque ellos ven. Entonces era una mamá comiendo súper orgánico y furiosa. Yo decía, cierto, otro tema más. Parce, pues cómo va a estar aquí como una loca y no, juguito verde pero gritando. O sea, no, espérate, buscarle la coherencia. O sea, hay que Sí, buscar la coherencia entre lo que dices, lo que practicas, lo que piensas, lo que sientes. O sea, es todo ese conjunto, ¿cierto? sí, impresionante. Y también, volviendo al tema del entorno, que la verdad eso se me quedó demasiado acá y me pasó a mí cuando lo que te conté pues de lo de ser vegetariana era que yo decía, pucha, ahora como yo soy vegetariana, que también es una etiqueta, entonces me toca explicarle a todo el mundo que soy vegetariana y qué va a pasar el día que me quiera comer un pedazo de pollo. La gente me va a señalar, la gente me va a juzgar, la gente no sé qué, y empieza eso, y es verdad. Entonces, en el momento que yo dije no más, no aguanto, esto de ser vegetariana no, empecé a volver a comer pollo, comí pollo durante mucho tiempo, solamente pollo, pero todo va cansando, o sea, llega un punto en el que uno ya no quiere ver ni el pollo, o sea, y todo el mundo, ay, pero no estás vegetariana, ay, pero no te duró, ay, pero y uno es como, ay, güey, pucha, o sea, ¿por qué? O sea, ese vicio que tenemos las personas de meternos en la vida de los demás y en cosas que no nos importan y que no sabemos cuánto le va a afectar al otro, por pendejo que sea, o sea, por mínimo que sea. Total, yo pienso que la alimentación es así como la política. Eso es mejor dejarlo a eso para que uno crear conflicto. Entonces, es lo que yo digo, no nos pongamos ese tipo de etiquetas. O sea, tú qué tipo, o sea, qué tipo de alimentos estás consumiendo simplemente, ¿sí? Y como no profundizar mucho en esas conversaciones porque claro, te expones a esa crítica, a ese juicio. La persona, claro, se queda con que, está vegetariana, vamos a ver cuándo peca. Y apenas tú pecas, o sea, eso es como que, wow, Sí. Dios, ¿qué pasó? Sí, entonces, no, tú come.
come simplemente y siente desde el corazón qué es lo que realmente tu cuerpo necesita, con qué necesita ser nutrido tu cuerpo. Y ahí vas conectando y vas viendo. Bueno, una pregunta, y es que es algo súper lejano al tema de la alimentación, pero hay muchas personas que no saben lo que es la medicina sagrada. Y yo no sabía hasta que te conocí. Y me empezaste a hablar de este tema y yo, ok, ¿qué es esto? Esto es un nuevo mundo para mí, espérate, me ubico, ¿qué es esto? ¿Qué es la medicina sagrada? Bueno, aquí estamos entrando en materia. En otras ligas, en otras ligas. Manu, mira, bueno, como te digo, yo voy a hablar desde mi experiencia, desde lo que yo Sí, o sea, aquí no recomendamos nada, no estamos diciendo, hazlo, esto es lo mejor, te va a cambiar la vida. No, aquí solamente estamos hablando de lo que ha vivido Vanessa, de lo que ha vivido Manuela. Claro. No sigas nada ni hagas nada porque nosotros lo digamos acá. Sí, total. Y es como la alimentación. La medicina no es para todo el mundo. Y mira, bueno, yo ya te voy a contar la historia pues de cómo fue como mi proceso, ¿cierto? La medicina sagrada, eh, ay, espérate. Volviendo a la pregunta que me hiciste con respecto a la medicina. Te amo. Es que me dejaste como pensando, como por dónde me meto para hablar sobre este tema, pues porque yo no me siento como mi autoridad para hacerlo, ¿cierto? Pero como te digo, Lo vamos a hablar. Exacto, y de lo que es. Porque es que la gente no va a entender, no mucha gente va a entender qué es la medicina sagrada. Lo que dijimos, no estamos recomendando nada, es solamente explicar qué es y cómo lo ha vivido Vanessa. Porque yo, Manuela Pérez, no puedo hablar del tema porque no lo he vivido. ¿Me entiendes? nada, pueden ser muchas, vamos a hablar, vamos a generalizar, vamos a dar nombres, ¿cierto? Pues como la psilocibina, la terapia con MD de una manera pues terapéutica, el LSD, la ayahuasca, pues como todo este campo, el peyote, o sea, son muchísimas, ¿cierto? Ok. Entonces, yo nunca he sido de consumir absolutamente nada, ni siquiera de una manera recreativa, ¿sí? Entonces, para mí, cuando yo empecé en todo este proceso mío de despertar, que todo surgió con mi tercer embarazo, fue cuando yo empecé pues a hacerme muchas preguntas, empecé a buscar alternativas, empecé a buscar el yoga como una posibilidad, el reiki, entonces como que se me fueron abriendo muchísimas puertas. Y entonces vienen personas a decirme, Vane, hace toma de ayahuasca, anda, no sé qué. Entonces yo era como que, no, o sea, eso es droga, ¿Qué es eso? cero. O sea, ¡Qué miedo! o sea, eso es psicodélico, eso no. Pues yo probé la marihuana cuando estaba adolescente y no tuve una buena experiencia con ella. Entonces yo decir como, uy, no, yo qué me voy a meter un viaje, o sea, cero, no me interesa. Yo a punta de meditación, alimentación, ejercicio, lectura, me quedo. Claro, lo que yo te decía, mi ego no quería romper esa barrera, pero no era ni siquiera porque él no quisiera, era porque yo no tenía las herramientas suficientes para llevar un proceso, porque cuando tú tomas medicina, sea la que tú elijas, es muy importante llevar un proceso terapéutico muy de la mano, porque los contenidos que emergen son necesarios que tú vayas, como te dije, resignificándolos. Entonces, claro, yo en ese momento estaba viviendo en Costa Rica. Entonces había una persona con la que yo estaba saliendo, este chico toma y yo veo un cambio así. Y fue como que, wow, ¿qué pasó con este man? Entonces yo, como soy muy curiosa, empecé a estudiar psicología transpersonal y yo empecé a entender que todas estas medicinas han estado siempre disponibles. Claro, es la madre tierra quien no la da, ha estado disponible ahí para nosotros, pero se mantiene muy pues al margen, ¿sí? Entonces, bueno, yo dije, voy a estudiar, voy a entender. Y una noche tuve un sueño donde llegaba un chamán a mi casa, en ese momento allá en Costa Rica, y me decía, ¿estás lista para recibir la información? Cuando yo recibí ese sueño, yo dije, estoy lista,
voy a contactarme con la persona con la que quiero hacer pues este proceso y efectivamente. Entonces, claro, cada toma me ha dado información para trabajar. La medicina es muy puntual, es muy linda, ya te entrega la información y te dice, es como lo que tú, si quieres comer esto o no, ella te entrega la información y es, ¿qué quieres tú hacer con esto? Aquí ya está. Entonces, como te digo, en mi primer toma pude ver el abuso, en mi segunda toma pude ver una conversación con mi mamá que me marcó muchísimo la vida, luego en una tercer toma fue mucho más desde la parte corporal, como mi cuerpo empezó a tener todos estos síntomas. Claro, porque yo había anestesiado mi cuerpo durante años, yo no había querido sentir. Entonces, Claro, por el miedo. por miedo, por evasión, porque pues en ese momento fue tan doloroso para mí que como yo iba a seguir sintiendo. Entonces el cuerpo cierra. Entonces, claro, la medicina te permite conectar nuevamente con toda esta información, con toda esta información. Entonces, cuando tú tienes ese deseo, como ese will de cambiar, de observar, de mirar, de hacer las cosas diferentes, todo se te va dando, todo se te va dando. Ay, Nos da amiga. Sí, yo creo, bueno, de lo que sé de esta parte, creo que así es y vuelvo y repito, no estamos recomendando nada, estamos hablando desde nuestra experiencia, en este caso, Vane. Yo no he tenido ninguna experiencia hasta el momento, no puedo decir nada, pero amiga, me encantó tenerte acá. No, Estoy feliz. gracias a ti, mano, por abrir esos espacios, por abrir este micrófono, ¿cierto? Para poder contar nuestras experiencias, porque yo siento que cada vez que uno habla, alguien puede verse reflejado, alguien que esté como sin esperanza puede verse reflejado. Y si podemos cambiar, si podemos hacerlo diferente, simplemente tenemos que acompañarnos, apoyarnos, mostrarnos más vulnerable, porque desde esa vulnerabilidad es que vamos a poder encontrar una sanación. Si seguimos mostrándonos ante el mundo llenos de máscaras y con todas esas barreras, es mucho más difícil poder entrar y tener una conexión, así como la tuvimos. Nosotros nos sentamos, nos destapamos, o sea, literalmente, Literal. literal, a conversar estos temas, ¿sí me entiendes? Y yo dije, es que puede perder uno, es que la otra persona diga lo que quiera, pero Y igual nos van a juzgar, o sea, el ser humano está acostumbrado a juzgar por lo bueno, por lo malo, porque sí, porque no, por si tal vez, por si de pronto. Entonces, es lo que yo dije en el momento que tomé la decisión de empezar este podcast. Yo tenía 1000 miedos y dije, a mí no me importa, o sea, yo no lo hago por las demás personas, lo hago por mí. Y a una persona que le sirva algo de lo que yo digo, de lo que las otras personas que están acá en este micrófono digan, ya. O sea, porque somos muchas las personas que pasamos por cosas parecidas y no somos capaces de hablarlo, no tenemos con quién hablarlo. Y estos espacios nos hacen sentir como que, uy, yo no soy la única. ajá, ajá. Y eso es lo que yo me he dado cuenta cuando yo empezaba a contar mi historia, es como darle espacio a que esa puerta se abra para que otra diga, yo también. Y entonces, bueno, ¿cómo lo vamos tejiendo? ¿Cómo vamos tejiendo juntas? ¿Cómo nos vamos acompañando en esto? No es de la crítica y el juicio, sino es de la empatía y es de esa El amor, el apoyo. Sí, total. Ay, amiga, gracias. Tú sabes que te amo. Espero tenerte por aquí de nuevo. Me encantó todo lo que hablamos. Fue demasiado revelador para mí y gracias por estar acá. Gracias. Te amo. Chao, amiga bella. Chao. Te amo. Mil gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda seguirme en Instagram y TikTok como @vulnerablementepodcast. Bye.